Empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, teletrabajo y la prevención del riesgo psicosocial. Invitamos a nuestra experta, la doctora Dayana Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación el día de hoy. Vamos entonces a hablar de este importante tema en teletrabajo. Ya ustedes han tenido la oportunidad en otras ocasiones de entrar a discutir temas como el trabajo en casa. Y hoy, bueno, nos vamos a centrar específicamente en lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial en el teletrabajo. Vamos a revisar cuáles son los beneficios que trae el riesgo psicosocial, los factores psicosociales del teletrabajo. Recuerden que los factores psicosociales pueden ser tanto de riesgo como protectores. Entonces, así como vamos a tener que tener cuidado con ciertas condiciones psicosociales de nuestro entorno en teletrabajo, pues también hay beneficios. Hay elementos positivos que a nivel de salud mental nos ayudan a crear bienestar y estar mejor. Entonces vamos a ver un poquito también esos beneficios. Finalmente vamos a hablar de cuáles son esos peligros a los que debemos emitirles medidas de prevención y sobre todo desde la autogestión, porque cuando estamos en teletrabajo, ahora más que nunca el autocuidado es fundamental. Y finalmente, ¿qué también podemos hacer como medidas preventivas, pero también desde otras aristas de la organización, por así decirlo? Bien, entonces, muy bien, bienvenidos. Recordemos como siempre que estos espacios nos ayudan para poder enfrentar los problemas del mundo y hacerlo de manera creativa y exitosa. Recuerden que todo el material que ustedes han ido consultando o que han ido viviendo en experiencias virtuales en estos talleres web, también lo pueden ampliar y pueden consultarlo en Positiva con la página de Posipedia. Así que ahí también pueden encontrar otros de los talleres web que hemos ya desarrollado en materia de salud psicosocial. Y bueno, por hoy, pues entonces vamos a concentrarnos a darnos este espacio de 45 minutos, 60 minutos, en el que vamos a poder adquirir más armas para cambiar el mundo. Vamos hoy ya a nuestro tema número 14, webinar número 15 de este año. Y nuestro objetivo de hoy es comprender los factores de riesgo psicosociales presentes en el teletrabajo y las medidas preventivas que se deben emitir para poder mitigar el impacto de estos factores de riesgo. 3 momentos claves con 3 objetivos específicos importantes. El primero de ellos es identificar cuáles son los beneficios del teletrabajo a nivel de salud mental. El segundo es reconocer los factores de riesgo psicosocial que existen en el teletrabajo. Y el tercero es aportar las medidas preventivas que
deben tener ustedes como teletrabajadores o la organización para sus teletrabajadores. ¿Listo? Iniciamos entonces con nuestro sondeo para ver cómo estamos con algunos temitas dentro de los que vamos a hablar hoy. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el primer paso para la gestión psicosocial en teletrabajo? A, pacto del teletrabajo. B, capacitación. C, seguimientos en salud mental. 10 segunditos para que contesten. Ahí seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Bueno, muy bien, cerramos la primera pregunta. Vamos a ver los resultados. El 24% nos dijo pacto del teletrabajo, un 34% capacitación y un 42% seguimientos en salud mental. Vamos con la segunda pregunta. Las relaciones sociales son un factor de riesgo en teletrabajo cuando ocurre A, aislamiento social, B, canales de comunicación disfuncionales, C, manejo inadecuado de las TIC o D, todas las anteriores. Contesten, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 10% dijo aislamiento social, otro 10% canales de comunicación disfuncionales, 1% manejo inadecuado de las TIC y el 78% nos dijo todas las anteriores. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Cuáles de los siguientes es un efecto directo de la sobrecarga laboral en teletrabajo? A, fatiga y desequilibrio psicosocial. B, desestructuración de la red de apoyo social. O C, baja percepción de autonomía. Nuevamente, 10 segunditos para que contesten ahí desde sus pantallas, por favor. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Dayana nos va a brindar las respuestas correctas. Así que debemos estar muy atentos. Bueno, cerramos la tercera y última pregunta y vamos a ver los resultados en pantalla. El 73% nos dijo fatiga y desequilibrio psicosocial, 17% desestructuración de la red de apoyo social y un 10% baja percepción de autonomía. Bueno, te dejo entonces con los participantes para que iniciemos, por favor. Listo, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces empecemos con una frase que nos dice: el teletrabajo requiere el incremento y o desarrollo de ciertas competencias específicas, solo que a veces pueden llevar a un desarrollo cultural y otras simplemente a aumentar el nivel de exigencias. Entonces voy a repetir esa última frase. Solo que a veces pueden llevar a un desarrollo cultural y otras simplemente a aumentar el nivel de exigencias. ¿Esto qué quiere decir? No se trata únicamente de implementar el teletrabajo a partir de una serie de decisiones administrativas, de comunicados, de firmas, de documentos. Si nosotros no hemos preparado primero la base, ese terreno fértil, en donde las personas que van a ser parte de esta cultura de teletrabajo comiencen a crecer, a germinar y a desarrollarse. El terreno tiene que estar listo y dispuesto para que el teletrabajo como tal sea una cultura que se desarrolla y asimismo las personas en él, y no que sea simplemente una cantidad de exigencias nuevas que le estamos poniendo a nuestra población que al final va a generar una sobrecarga en la población, ¿sí? Ustedes lo han vivido en el último tiempo en el que hemos estado trabajando en casa, como si no hay una preparación previa, sufrimos con la transición y con esta nueva costumbre y adaptarnos y a trabajar en virtualidad.
¿Tiene cosas muy buenas? Sí, pero también implica una sobrecarga y también implica una necesidad de adaptación, que no siempre sale como queremos. Y lo vivimos y sabemos que queremos permanecer en teletrabajo en la mayoría de casos, pero también sabemos que trajo un costo grande para nuestras familias, para nuestras dinámicas, para nuestras relaciones, para nuestras emociones. Entonces, claro, si a eso le sumamos todo el contexto, pues es entendible, pero igual, si nosotros vamos a implementar teletrabajo en la organización y no preparamos ese contexto, no preparamos ese terreno, que es lo que sabemos como gestión del cambio, pues muy difícilmente vamos a lograr que las personas salgan con las competencias que necesitan y que esa cultura se desarrolle. Cuando hablamos de esa cultura de teletrabajo, no estamos hablando únicamente de las personitas que salen a teletrabajar, ¿sí? Estamos hablando de toda la organización, porque todos dentro del sistema somos unas fichas dentro del sistema que nos movemos e interactuamos y que afectamos a la otra ficha que está al lado de nosotros, hablándolo pues en lenguaje un poco abstracto. Pero al final lo que les quiero decir es que nosotros no estamos solos como teletrabajadores, sino que interactuamos con otras personas dentro del sistema laboral. Y dentro del sistema están otros compañeros de trabajo que no están teletrabajando, están proveedores, clientes que incluso todavía hoy en día les cuesta mucho acceder a servicios virtuales. Entonces, queremos satisfacer al cliente, pero también queremos que el cliente se una a esta cultura de virtualidad con ciertos trámites y ciertas cosas que ellos deben hacer para que el servicio se pueda seguir dando. Y sin embargo, estos clientes siguen demandando la asistencia personalizada y en muchos casos presencial. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Eso es complicado. ¿Cómo brindar atención al cliente en esas condiciones? Y cómo lograr adaptarnos todos los que estamos en este sistema, todos los que participamos, cómo lograr adaptarnos para crear una cultura de teletrabajo. Entonces, hay que pensar desde el momento en el que decidimos prepararnos para una prueba piloto de teletrabajo, hay que tener en cuenta cuáles son esos factores psicosociales que están allí presentes en el entorno y cómo los voy a gestionar desde el principio, desde el momento uno en que yo comienzo a tomar decisiones en teletrabajo. Desde ahí tenemos que empezar a pensar en nuestra gente. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver un poquito de esos factores de riesgo. El tiempo que tenemos, pues, es corto para este tema porque realmente hay bastante, ¿no? Pero quiero que hoy se lleven por lo menos la generalidad y la concepción de cada uno de esos factores que son los más importantes y luego si ustedes pueden ir ampliando información, consultando la bibliografía que les hemos dejado para que ustedes también puedan ir haciendo esa gestión y en caso de que requieran alguna asistencia adicional, pues que puedan contar igualmente con nosotros. Lo primero es que recordemos que el teletrabajo es el desempeño de la actividad profesional remunerada utilizando como soporte las tecnologías de la información y de las comunicaciones, sin la presencia física del empleado en la empresa. Eso es teletrabajo, lo separamos del trabajo en casa, sin embargo, tienen mucha similitud en cuestión de riesgo psicosocial. Algunas cosas cambian, pero hoy, bueno, nos vamos a centrar en teletrabajo, pero tengan en cuenta también que los factores de riesgo que vamos a hablar acá pueden estar también viéndose reflejados en el trabajo en casa. ¿Listo? Así que vamos a tener que evaluarlos igualmente para aquellas personas que estén desempeñando sus labores en trabajo en casa. El teletrabajo requiere el incremento y el desarrollo de ciertas convenciones específicas, de ciertas competencias, solo que a veces puede llevar a un desarrollo cultural y otras veces a aumentar el nivel de exigencia. ¿Qué vamos a ver hoy en día, por ejemplo? Vamos a ver que las nuevas generaciones prefieren el teletrabajo y ya desarrollan esa cultura del teletrabajo con más facilidad, porque empiezan a interactuar con otras personas que también son pares en generación y que empiezan a entenderse a ese nivel de necesidades y tienen también las competencias que requiere el manejo de las TICs, entonces comienza a haber mayor adaptación cultural desde estas nuevas generaciones, que además están demandando ese desarrollo cultural
porque deciden o prefieren encontrar en su vida labores o ocupaciones o trabajos en los que puedan tener un mayor equilibrio psicosocial, donde la concepción del trabajo cambia, y eso se los invito de una vez para que lo vean y participen en el webinar que vamos a tener próximamente en relación a este tema de las generaciones. Pero lo que les puedo adelantar es que hay unas características especiales o por así decirlo diferenciadoras de estas generaciones que ayudan a que la cultura de teletrabajo se desarrolle, no solamente por la habilidad en relación a las tecnologías de la información, sino también por la concepción que tienen del trabajo. Entonces, el trabajo ya es simplemente un medio para cumplir sueños, para lograr metas. No es el trabajo en sí mismo el sueño o la meta. Hay casos de casos, tengan en cuenta que esto es una generalidad, pero siempre hay personas que dirán, mira, yo soy, no sé, un millennial o centennial, y por el contrario, para mí mi sueño más grande, mi finalidad de la vida es este trabajo, y me consagro completamente a mi trabajo. Ok, puede pasar, pero no es el común denominador. Eso hace que las personas tiendan a buscar esos trabajos que son más flexibles para poder desempeñar otro tipo de actividades. Además, que sean trabajos que tengan una conciencia social o una responsabilidad social empresarial con la que la persona se puede identificar. Eso hace que la responsabilidad frente a las familias, al relacionamiento, a las amistades, a la comunidad, al desarrollo, y obviamente entra dentro de esto la flexibilidad de horarios y de tiempos en que la persona puede desarrollarse en otras áreas, hacen que el teletrabajo sea llamativo para las nuevas generaciones. Las generaciones como los baby boomers, o incluso pues ya podemos estar hablando de la generación X, tienen una relación distinta con el teletrabajo. Sin embargo, también se ven beneficiados por el teletrabajo y también les llama la atención. Ahora, ¿tienen las competencias? Sí, en la mayoría de los casos, que ya han ido desarrollando a lo largo del tiempo con su trabajo y con su labor, pero hay otras que tienen que seguir fortaleciendo, y en ese camino la capacitación y el acompañamiento es supremamente importante, sin encasillar, sin etiquetar a las personas por su edad. No se trata de eso, pero sí hay que tener en cuenta las necesidades de nuestros grupos poblacionales. Lo mejor es hacer una caracterización de nuestra población y saber cuáles son las competencias que tiene esa población en teletrabajo para poder atender con capacitación y con acompañamiento esas competencias que requieren ser fortalecidas, ¿sí? Por otro lado, lo que vemos también es que hay una mayor tendencia de estas edades o de estas generaciones a buscar trabajos presenciales y a estar en contacto con los compañeros de trabajo, con sus pares y con las personas con quienes desarrolla la labor, o incluso para quienes se desarrolla la labor, como los clientes. Es decir, son tendencias, son prácticas. Sin embargo, en ambos casos está que el interés por la flexibilidad horaria, por los espacios personales, por el equilibrio familiar y laboral sigue siendo igual a alto, y ambos grupos generacionales pues requieren de este equilibrio y de este factor plus que da el teletrabajo, que es el tema del horario, ¿sí? Así que sí es llamativo, es necesario, el teletrabajo se puede hacer en cualquier caso. Lo que hay que hacer es entender cuáles son las necesidades de nuestra población en relación a las necesidades sociales, a las necesidades en competencias que tenemos que desarrollar, que tenemos que fortalecer, a las necesidades del rol que se cumple, las funciones, y qué modificaciones tenemos que hacer a estas funciones para que el teletrabajo pues realmente se vuelva una realidad. No existen hoy en día, por así decirlo, cargos no teletrabajables del todo. Es decir, podemos siempre acceder a un teletrabajo suplementario, no necesariamente tiene que ser autónomo, es decir, 100% los 5 días o los 6 días de la semana teletrabajo, pero sí puede haber suplementario de unos días en teletrabajo y otros días en presencialidad. Ahora, eso va a depender de cómo nosotros comprendemos
el cargo que se está desarrollando y cómo organizamos, o más bien reorganizamos las funciones para que se pueda dar el teletrabajo suplementario, si no es que se pueda lograr el teletrabajo autónomo, ¿sí? El teletrabajo autónomo tiene sus beneficios también, pero bueno, también tiene otros riesgos psicosociales que van a afectar la salud social y psicosocial del individuo. Entonces, el suplementario pues es una muy buena manera de empezar para que la persona también se vaya adaptando y para que también todos estos hábitos o estos nuevos hábitos de vida que se tienen que ir desarrollando se logren dar. Bien, conclusión de esta parte, hay una demanda, hay una cultura de teletrabajo que se está gestando y se está desarrollando. Las nuevas generaciones son los principales catalizadores de esta nueva cultura de teletrabajo. Las necesidades de las organizaciones cada vez van más hacia esta tendencia y la organización lo que debe hacer es pues tratar de unirse a esta tendencia, pero también hacerlo con mucho criterio y con planeación, ¿listo? Entendiendo que hay que desarrollar una cultura y no simplemente implementar decisiones que sin una buena gestión del cambio pueda aumentar el nivel de exigencias, ¿listo? El libro blanco de teletrabajo nos dice que algunos beneficios que puede tener el teletrabajo son aumentar la productividad y reducir los costos fijos, mejorar la calidad de vida de los trabajadores e incentivar el trabajo en equipo, promover la inclusión social. Sabemos que cada vez más son aquellos los trabajos donde tenemos mayor inclusión y donde las personas que tienen alguna situación de discapacidad pues tienen más facilidades para tener trabajos y para llevarlos a cabo, porque pues el teletrabajo sin duda alguna ayuda a preservar sus condiciones de salud, a que estas personas también tengan un estado de bienestar en el que puedan también trabajar, sentirse útiles, ser útiles, desarrollarse, realizarse y estar dentro de un grupo de trabajadores con un estatus de igualdad. Aporta el mejoramiento de la movilidad, reducimos los índices de contaminación e impulsamos el uso apropiado de las nuevas tecnologías. El uso apropiado sobre todo porque es un uso productivo y funcional. Sin embargo, sabemos también que en la era de la información también es a su vez la era de la ignorancia, por así decirlo, porque de tanta información que hay, pues también caemos en no leerla con detenimiento, no criticarla y absorber, adherirnos a cualquier tipo de información. Entonces, el teletrabajo ayuda a que las personas desarrollen habilidades y competencias en relación al uso de las nuevas tecnologías y que puedan tener un mejor relacionamiento con los equipos de tecnología, las aplicaciones, las redes sociales y demás. ¿Mejora la calidad de vida de los trabajadores? Sí, en principio. De hecho, es una herramienta para esto. Sin embargo, puede que no si no se hace adecuadamente. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos una gestión de cambio y una gestión psicosocial adecuada, vamos a generar en el colaborador mayores factores de riesgo y un incremento del nivel de estrés, donde la persona va a preferir volver a su trabajo presencial en el que tenía sus factores ya un poco más controlados y dejar de un lado el teletrabajo. Entonces, cuando hacemos prueba piloto de teletrabajo, no debemos centrarnos únicamente en el indicador de productividad del colaborador. Y eso no es lo único que va a garantizar que el teletrabajo funcione o se apropie dentro de la organización. Siempre nos fijamos, bueno, el miedo es, ¿será que el colaborador va a ser productivo? ¿Qué tal si damos un poquito la vuelta y vemos, ¿será que la organización va a poder gestionar teletrabajadores? ¿Será que los líderes van a poder gestionar equipos remotos? ¿Será que nuestros líderes tienen las competencias para liderar en teletrabajo? ¿Por qué? Porque si nosotros no garantizamos que haya esa cohesión de estos dos lados y solamente ponemos la responsabilidad en el teletrabajador, en que usted es el que tiene que demostrar que tiene disciplina, que puede producir en teletrabajo, que usted en casa sí es igual que en el trabajo, que eso es lo que tendemos a hacer. Y recae la responsabilidad únicamente en el teletrabajador, sin darnos cuenta que aquí la responsabilidad también es compartida
y que hay una gestión organizacional que se tiene que hacer desde talento humano y también desde la prevención psicosocial, donde garanticemos que los factores de riesgo psicosociales, entendidos también los de características de liderazgo, los de autonomía, los de control sobre el trabajo, también se gestionen y se respeten dentro de la jornada laboral de ese teletrabajador. Así que estamos hablando que la mejora de la calidad de vida, es decir, no es un regalo que le estamos dando al teletrabajador, no es usted debe agradecer que la organización le está dando la posibilidad de teletrabajar. No, esto es una decisión, eso es un acuerdo que hay entre ambas partes, tanto la organización, los jefes, los líderes de esta organización, como el colaborador, en que ambas partes ponen de su parte para que el teletrabajo funcione y ambos se beneficien, no solo el colaborador. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de verlo. No se trata de un regalo, no se trata de un beneficio, no se trata de algo como bueno que te estoy haciendo, sino se trata de una gestión. El teletrabajo es una modalidad de trabajo que requiere de una gestión. Así que nosotros también tenemos una responsabilidad. Desde ARL hay una responsabilidad en asesorarlos y en acompañarlos para que esto suceda y se dé adecuadamente. Desde la organización hay una responsabilidad de gestionar administrativamente el riesgo que hay en teletrabajo, incluido el riesgo psicosocial, y desde el teletrabajador la responsabilidad de cumplir con sus funciones y con sus contratos. ¿Listo? Entonces es compartida la responsabilidad. La calidad de vida va a depender de nosotros como organización, no solamente del teletrabajador. Bueno, otros beneficios que podemos ver ya entrando ahora sí en los factores positivos que vemos. El primero es que sin duda alguna, si se hace bien, vamos a tener mayor conciliación entre la vida personal y laboral de la persona. Pero si nosotros no ponemos límites a la jornada laboral, si nosotros consideramos que por el hecho de que el teletrabajador esté en casa, teletrabajando, se le puede llamar o se le puede buscar o tratar de ubicar en horas extralaborales, estamos afectando esa conciliación de la vida personal y laboral, ¿vale? Entonces es muy importante que esos estándares y esos límites que son apenas normales en cualquier relación personal, no únicamente una relación laboral, es decir, yo debo también tener mi espacio en relación con mis amigos. Recuerden allá en el pasado cuando ustedes tenían unos amiguitos en el edificio o en el barrio o en el colegio, que sus mamás o sus papás o sus cuidadores les decían, bueno, estas no son horas de recibir visitas, estas no son horas de recibir llamadas. Habían límites para mantener esas relaciones sociales que teníamos de una manera saludable. Y eso creaba valores, eso ordenaba también nuestra vida y nuestra forma de comportarnos. Había tiempo para cada cosa. El momento de hacer la tarea, el momento de ir al colegio, el momento de jugar fútbol, el momento de estar con los amiguitos, el momento de comer en familia, etcétera, etcétera. Esos límites son necesarios en cualquier relación. Así que quiero decirles que poner límites también en nuestra relación laboral y sobre todo en relación al teletrabajo y a la virtualidad es también parte de lo que nos infundaron y de los valores que tenemos, porque es apenas normal, necesario y saludable para una relación social con una persona diferente a mí, sana. Llámese jefe, compañero de trabajo, cliente, servicio, es decir, todos necesitan tener sus tiempos y la gente necesita saber respetar esos tiempos. Ahí, fíjense el valor que acabo de utilizar tan importante, es el respeto del otro. Respetar los tiempos, no ser invasivo, no ser intrusivo, no ir en contra de la intimidad de la otra persona. Eso es lo que es respetar esos límites en la jornada. Por lo tanto, la conciliación de la vida personal y laboral será un beneficio en tanto dentro del equipo de las personas con las que se relaciona este teletrabajador hayan límites y haya respeto por esos límites, ¿vale? Es súper importante eso para que entendamos la base de cómo funciona el teletrabajo, cómo se da adecuadamente si lo hacemos bien, lo que trae. Vamos a ver mayores herramientas para gestionar el estrés.
Ojo que muchas personas dicen que se disminuye el estrés con el teletrabajo, pero no es cierto. El estrés es natural, normal, necesario. Va a pasar siempre en cualquier tipo de actividad. Y más en una actividad nueva en la que nos estamos adaptando, y más si estamos todavía desarrollando competencias para poder hacerla bien. El estrés va a estar, pero lo que sí es cierto es que el teletrabajo va a generar mayores herramientas, estrategias de afrontamiento para gestionar ese estrés. Va a haber facilidades, va a haber mejores mecanismos de afrontamiento para manejar ese estrés, ¿vale? Hay mayor flexibilidad en los horarios, va a haber una reducción de los gastos también para la persona, eso es muy importante si queremos cuidar también la situación económica del grupo familiar de nuestros colaboradores, vamos a poder aportarles con el teletrabajo. Va a haber mayor productividad en tanto esto se haga de manera adecuada y va a haber una mejor gestión del tiempo. Obviamente hay una curva de aprendizaje, posiblemente al principio no tanto, pero después de pasar esa curva de aprendizaje, vamos a ser mucho más eficientes en las tareas y en las peticiones que se nos hacen. Las reuniones, seguramente ustedes ya se han dado cuenta que ahora son mucho más efectivas que antes. Empiezan a la hora que decimos. Es más, estamos conectados 2 o 3 minutos antes. Antes llegábamos 15 minuticos tarde a la reunión. Teníamos la regla de las y cuarto. Ahora, 2 o 3 minutos pasados la hora, es raro que la persona no se haya conectado. Entonces, cambian nuestros patrones también de gestión del tiempo. Cambia también la efectividad en la que vamos al punto, vamos a lo que tenemos que gestionar y cumplimos con el objetivo de la reunión y se acabó la reunión. Eso también trae más reuniones, ¿no? Entonces es cuestión de generar el equilibrio allí. Pero tenemos una mejor gestión del tiempo. Ahora sí vamos a revisar cuáles son los factores psicosociales en teletrabajo, ¿vale? ¿Cuáles de estos factores nos generan riesgo en la salud mental? Tenemos nuestro primer dominio, que es liderazgo y relaciones interpersonales. Acá vamos a ver varios de ellos. Sin embargo, no significa que sean los únicos, depende también de cada entorno laboral y por eso cada organización debe hacer su aplicación de batería y su valoración conforme a su grupo de trabajo, conforme a su nivel de riesgo, pero lo deben hacer. Deben hacer la evaluación, incluido el teletrabajo, como un grupo de personas a las cuales se les debe hacer esa valoración, igualito que si fueran presenciales. Lo primero es que vamos a tener una dificultad en el proceso de socialización del individuo si no gestionamos riesgo psicosocial. ¿Por qué? No solamente con las personas, es decir, hay que pensar en que hoy en día, si yo implemento teletrabajo en mi organización, salen a teletrabajar personas que ya se conocían. Pero, y eso ya lo hemos visto este año, ¿qué pasa si llegan al grupo nuevas personas? Tenemos dificultades en la adaptación si no lo gestionamos bien. Tenemos dificultades en la socialización si no lo gestionamos bien, ¿vale? Así que tengamos presente eso cuando traigamos personas nuevas. Una inducción no es suficiente si no hacemos una inducción social también. Debemos ofrecer el espacio de relacionamiento para que los lazos vayan desarrollándose y las personas comiencen a relacionarse de manera saludable. Lo que ayuda en esto, la comunicación. Si tenemos buenas estrategias de comunicación, las personas van a poder socializar adecuadamente. Si tenemos comunicación frecuente, también se va a poder dar. Podemos tener vínculos emocionales débiles o inexistentes, por esto que les digo. Lazos de confianza también débiles. Si no hay vínculos emocionales, no hay lazos de confianza. Si no hay lazos de confianza, no hay apoyo social. ¿Listo? Bien. Dificultad en el ejercicio de liderazgo. Bueno, y acá lo que les digo es, preparen a los líderes tanto como a las personas. Las competencias de teletrabajo no pueden ser únicamente del teletrabajador. Deben ser también evaluadas en los líderes que van a llevar a cabo los procesos de teletrabajo. Es decir, los líderes tienen que saber gestionar equipos remotos, tienen que saber gestionar personas que estén en teletrabajo dentro de los límites de la virtualidad. Deben tener herramientas de planeación y de seguimiento virtuales también. Y eso lo provee la organización en conjunto con el equipo de teletrabajo.
La dificultad en el ejercicio de liderazgo, hay varios peligros que hay allí que tiene el líder. Uno de ellos es pensar que por no ver al teletrabajador voy a perder el seguimiento de su trabajo y puedo perder, la persona puede estar no cumpliendo con el tiempo requerido de trabajo. Lo primero que el líder debe saber es que su equipo remoto cumple objetivos, cumple tareas y para eso deben estar claros los objetivos, los entregables, la calidad de esos entregables y los tiempos en los que se esperan esas entregas. Si eso está claro, el seguimiento es fácil, pero si no hacemos un ajuste de las funciones, de los objetivos y de la evaluación, cómo se va a llevar a cabo esa evaluación, va a ser difícil que el líder tenga las herramientas para ejercer liderazgo en ese equipo virtual, en ese equipo remoto. Una ventaja siempre va a ser la presencialidad en algunos días, pero también puede pasar que los líderes no coincidan con su equipo, porque si el líder también está en teletrabajo, no necesariamente el líder tiene que ir todos los días para ver a todo su equipo al menos una vez a la semana. El líder debe saber que va a haber personas a las que va a ver con mayor frecuencia que otras. Debe tratar de generar equilibrio en esa presencialidad para que las personas del equipo se relacionen igualmente y haya mayores facilidades de conexión ya social entre las personas en los días en los que van. ¿Qué es importante? Que el reconocimiento de la autoridad no se pierda. Y este no se gana al restringir o coartar o al exigir mayor tiempo del que la persona está ya laborando. No se trata de eso. El reconocimiento de autoridad se da por el apoyo que el líder genera en su equipo. Recuerde que el líder es un servidor del equipo. El líder está allí para ayudar, apoyar y sacar al equipo adelante, para guiarlo y para ayudarle a solucionar esos problemas que están truncando la realización o el alcance de las metas. Entonces, el líder tiene que tener esa claridad también en teletrabajo y debe estar en apoyo y a la disposición de su equipo. Debe hacer seguimientos, pero seguimientos también en relación a cómo vamos, qué necesitas, cómo te puedo ayudar y cómo sacamos este proyecto adelante. De esa manera, el reconocimiento de la autoridad se va a dar de manera natural. ¿Listo? Va a haber una dificultad en establecer cultura organizacional si no se trabaja desde el principio. Entonces, la sensibilización en teletrabajo tiene que ser clara, los valores que vamos a tener en la organización, las dinámicas o las prácticas que vamos a tener para relacionar las personas en presencialidad versus a las personas en teletrabajo. Así que la cultura, pues tenemos que tenerla en cuenta dentro de todo este proceso. Fíjense que no solamente es un tema administrativo. Estamos hablando también de temas de clima laboral, cultura organizacional, riesgo psicosocial, gestión del cambio. Así que todo esto tiene que estar allí involucrado. Control sobre el trabajo. Hay dos grandes peligros en control sobre el trabajo en teletrabajo. Dos principales. Puede haber otros, pero dos principales. La dificultad para planear y ejecutar las actividades que se relaciona con la autodisciplina. Las personas en teletrabajo deben cumplir con un perfil. Esas competencias deben incluir organización del tiempo, organización también de las tareas, de las actividades, planeación y resultados. Deben ser personas orientadas a resultados. Hay un perfil y ese perfil no solamente es del cargo, también es de la persona que sale a teletrabajar. No todo el mundo puede hacer teletrabajo, ¿listo? Y en parte esto se puede desarrollar con capacitación, con estimulación de la autodisciplina, pero toma más tiempo, ¿vale? La pérdida de la percepción de la claridad de rol es el otro. Y lo que es que al no estar visualizando con claridad qué hace el otro, yo comienzo a perder claridad del rol de mi compañero. Sobre todo si hay cambios mientras estamos en teletrabajo. Si hubo un cambio de mi compañero que yo no me enteré o no recibí notificación o no la vi, yo voy a empezar a perder de vista cuáles son las funciones y cómo se integra mi equipo. Y cuando se pierde la claridad de rol de mis compañeros, comienzo también a perder yo mi claridad de rol dentro del equipo o incluso el jefe y comienza a generar, a asignar tareas y roles que no corresponden con el rol para el cual estamos laborando. ¿Listo? Bien. Demandas de la jornada laboral.
va a haber alta carga mental por las TICs, hay que capacitar. Puede haber jornadas extendidas. Ojo con los límites que ya los discutimos. Bien. Y finalmente, en relación a las recompensas, hay una disminución de la percepción del reconocimiento y poco reconocimiento por la labor realizada. Regálenme un segundito, tomo un poquito de agua. Listo, muy bien, muchas gracias. Listo. Bueno, ya para terminar, vamos a revisar las medidas preventivas que tenemos que tener en cuenta en relación a esos factores o peligros que vimos. Quiero hablarles un poquito del autocuidado, porque en teletrabajo el autocuidado es la principal herramienta que nosotros debemos promover. Tenemos personas que tienen que saber cuidarse en el ambiente de trabajo y que tienen que recordar cómo hacer autocuidado. Así que es muy importante no solamente saber cuidarnos, que es lo que vamos a hacer con capacitación, poder cuidarnos, que es lo que la empresa hace al proveer el espacio, el escritorio, las sillas, es decir, todo lo que el teletrabajo requiera, sino que además hay que querer hacerlo. Y es nuestra labor desde la organización darle a las personas estos elementos o la conciencia de por qué hay que cuidarse estando en teletrabajo. Nadie más va a ir a decirles, usted tiene que hacer la pausa activa, levántese de la silla y haga los ejercicios. Solo la persona lo va a poder hacer, ¿listo? Así que si nosotros no implementamos campañas de autocuidado en el teletrabajador, va a ser, digamos que, más difícil, porque igual es difícil que la persona tenga autocuidado cuando prioriza además su labor y está muy orientada y enfocada y concentrada, pero va a ser más difícil si no sembramos esa necesidad de autocuidado, ¿vale? ¿Qué factores influyen en la conducta segura? Tengámoslos en cuenta. Factores internos de las personas, como la autoestima. Entonces, estos son tips para que ustedes trabajen desde autocuidado, para generar mejores conductas de autocuidado y pues prevenir también factores de riesgo, no solo psicosocial, sino en general de todos los factores que están allí presentes, ¿vale? Autoestima, trabajemos eso. Motivación y satisfacción personal. Coherencia de la vida actual con el proyecto de vida. Entonces, ¿para qué estás acá hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Y para dónde vas? Y cómo cuidarte hoy va a ayudar a que tú cumplas con ese objetivo del proyecto de vida. Salud física. Si no tengo salud física, es difícil que yo genere una conducta segura. Increíblemente, las personas que tienen trastornos o que tienen ya alguna afectación, descuidan otras áreas de su vida por enfocarse con ese trastorno que tienen y pierden de vista del panorama esos otros factores que tienen que cuidar. Así que ojo con la salud. Todos tenemos que estar claros que un factor importante interno para el autocuidado es tener salud o bienestar dentro de este estado de salud que debemos cuidar. ¿Listo? Muy bien. Los recursos psicológicos son muy importantes, influyen de manera significativa, la personalidad influye, las creencias, los mitos que tenemos, así que es muy importante crear esas realidades en las personas en relación con información, a través de información, pero en relación a las creencias, en cómo una conducta segura, es decir, cómo las pausas activas, por ejemplo, sí me van a ayudar a cuidar mi salud. Sino si yo no creo en ellas y pienso que simplemente es una manera de procrastinar mi tarea o que me están robando tiempo y de alguna manera me están impidiendo continuar y no le veo el valor que tienen, no voy a ir orientada a esa conducta y no lo voy a hacer. Entonces tenemos que tener en cuenta que los recursos psicológicos son necesarios también para que haya conducta segura, hay que trabajarlos, hay que hablar a la gente. La única manera de trabajar un recurso psicológico es a través del discurso, es hablando con las personas, es escuchando a las personas cuáles son sus creencias y cuáles son sus pensamientos en relación a esa conducta insegura que se está presentando. Una conducta insegura, por ejemplo, de un jefe puede ser enviar correos a las 3 de la mañana. Es poco saludable. Puede ser que la persona desarrolle o incluso un accidente por estar trabajando a tan altas horas de la noche, por la fatiga y por la falla atencional, y eso puede generar un descuido que puede derivar en un accidente o incluso
una enfermedad que pueda derivarse de la privación de sueño que está teniendo la persona. Son conductas inseguras en teletrabajo, ¿sí? Entonces hay que ir a intervenir, escuchar y ver por qué la persona lo está haciendo y tener presente esa parte. Recursos cognitivos, nuestra atención cómo está, nuestra capacidad para tomar decisiones, nuestra capacidad para abstraer, categorizar información, cómo estamos percibiendo los riesgos, eso hace también una influencia en la conducta. Y luego están los externos, que son un poco más viables, digámoslo así, de gestionar, porque ya dependen más de la organización, como por ejemplo la salud financiera, las relaciones con los compañeros de trabajo, la red de apoyo extralaboral que tiene la persona, entonces trabajémoslos también, la familia como un integrador de toda esta conducta. Si mi familia me importa, entonces me cuido para yo cuidar a mi familia, es un catalizador de la conducta segura. Las exigencias por las metas que puedan haber, tenemos que tener metas realistas, exigencias coherentes con esas metas. Y por otro lado, hay algunas tendencias que podemos comenzar a tener más conductas saludables en relación a la promoción de la salud psicosocial, como por ejemplo campañas en regulación de emociones, fortalecimiento de las relaciones de apoyo a través de actividades de trabajo en equipo, determinar recursos, objetivos y tareas a través de sesiones de planeación estratégica con los equipos, sesiones de seguimiento, sesiones de reconocimiento, hábitos de higiene del sueño, tenemos que fomentarlos en la población, pero también respetarlos desde la dinámica del equipo de trabajo y participar activamente en el diseño del trabajo, es decir, no solo es el jefe el que diseña y define y decide, sino el equipo debe estar allí y las personas deben estar allí para decidir cómo va a ser su trabajo y sus decisiones dentro del equipo, ahora estando pues en esta modalidad de teletrabajo. Respetemos el límite de la jornada, ya lo estuvimos discutiendo. En relación a las contratistas, recuerden que su horario es igual como si estuvieran en presencialidad. Ustedes deben cumplir con el mismo tipo de contrato. Así que igual ustedes están por cumplimiento de contrato, por entrega, no por cumplimiento específicamente de un horario, ¿sí? Entonces, se mantiene igual que en el trabajo presencial, solamente que aquí la diferencia es que su trabajo lo hacen por medio de las TICs. Pero las condiciones son iguales que en las de su contrato inicial. Tengan acá presente llevar a cabo las pausas activas porque no solamente nos beneficia a nivel musculoesquelético, sino también a nivel mental. Y a nivel mental beneficia entonces a nivel emocional. Si mi mente está tranquila, mis emociones están tranquilas. ¿Listo? Entonces, podemos tener un beneficio psicosocial a partir de las pausas activas. Sí, sí se puede y es necesario e importante hacerlo. ¿Listo? Entonces, vamos a llevarlas a cabo, por favor. Pasos para desarrollar autogestión de riesgo psicosocial en teletrabajo. ¿Cuáles son entonces? Primero, hay que hacer una autoevaluación personal. Hay que identificar cuáles son nuestras conductas de riesgo que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que yo más hago que pone mi salud mental y física en riesgo? Largas jornadas con o sin necesidad, no es que alguien me lo haya pedido, sino que yo las tengo por default largas. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo que puede cambiar? Autorregulación del comportamiento, expresión y control de las emociones, tener claro cómo voy a comportarme en mi equipo de trabajo, cómo me voy a comunicar, cuándo, con quién, y cuando suceden dificultades, regular, pensar, verbalizar y luego decidir y tomar acción. Pero primero regulo, ¿listo? Porque si no regulo, cometo errores por la impulsividad del momento. Formular metas de conducta, entonces quiero cambiar esto, estas son mis nuevas competencias a las que yo quiero llegar a desarrollar, ¿qué tengo que hacer? Esto y esto, ¿listo? ¿Cómo las voy a desarrollar? Teniendo en cuenta esto, participando en estas capacitaciones, entrando a estos cursos, haciendo estos ejercicios, al final yo decido y por lo tanto yo estoy en control de mi comportamiento y de las decisiones que yo tomo en mi entorno de teletrabajo que pueden llegar a hacer la diferencia en términos de mi salud psicosocial. ¿Listo? Así como la organización, recuerden, tiene una participación, nosotros como teletrabajadores también y los líderes con sus equipos también.
Eso es un triángulo, hay unas relaciones compartidas. ¿El manejo de casos sospechosos y confirmados en salud mental cambia en el teletrabajo? No. No cambia en qué sentido. Tienen el mismo manejo, es decir, debe haber un procedimiento que la empresa tenga y socialice a sus colaboradores donde esté claro cómo reportar una condición insegura, cómo reportar signos o síntomas que puedan estar teniendo en relación a la salud mental. Si, por ejemplo, se hizo una atención por EPS, se generaron recomendaciones en relación al trabajo, pues entonces también se van a tener en cuenta esas recomendaciones dentro de la organización, igual que en el trabajo presencial, ¿ok? Debe hacerse igual. Una vez ya se haya agotado la investigación y haya una enfermedad calificada de origen laboral, la ARL igualmente va a hacer todo lo que corresponde, compete a su gestión, aunque el trabajador esté en teletrabajo. No cambia esa parte, es decir, lo único que cambia es la modalidad, es decir, el teletrabajo solo pone como diferencia que el lugar de trabajo es otro y que se hace a través de las TICs, pero sigue siendo, eso es como un bracito, como una extensión del ambiente de trabajo presencial de la organización, ¿vale? Sigue siendo parte de la organización ese trabajador. Entonces, debe estar también incluido en todo su sistema y debe también llevarse a cabo todo para ese teletrabajador. Debe ser claro para ellos el procedimiento. Ahora más que nunca tienen que tener claro ellos la definición de accidente de trabajo. Ahora es más importante que conozcan cómo reportar, todo este tipo de cosas, ¿listo? Porque, bueno, están de alguna manera un poco más autónomos en ese sentido de reporte, así que tenemos que hacer muchas campañas de promoción, prevención, de reporte de accidente, de que si es accidente, que no es accidente, cómo calificar, qué es lo que puede pasar con recomendaciones, todo eso. Y por otro lado, tengan en cuenta que los teletrabajadores igual tienen sus exámenes periódicos normal y pueden tener eso dentro de ese esquema de valoraciones también por salud mental, por psicosocial, para que haya un seguimiento, para que tengamos presentes esos perfiles de comportamiento y esas, la sintomatología que la persona pueda estar presentando en cada uno de los periodos de seguimiento de teletrabajo. ¿Listo? Entonces, para eso podemos utilizar como herramienta las teleconsultas en salud mental. Son muy buenas, de hecho, para las personas que puedan estar en entidades públicas, sabrán que dentro del nuevo plan de bienestar se incluye las teleconsultas como una medida, una buena práctica de bienestar. Entonces, ya hoy en día cada vez somos más amigos de las teleconsultas y sobre todo en salud mental es un beneficio muy grande para la organización contar con esa ayuda. Así como hay una línea de salud psicosocial en la que las personas pueden acceder y llamar y gestionar o contener su situación y pasar a un proceso posterior de seguimiento o de remisión ya con su EPS, igualmente pueden tener valoraciones por teleconsultas que puedan ir apoyando ese proceso de teletrabajo desde la organización. Entonces, es una muy buena herramienta, sobre todo en salud mental, que es bastante beneficioso, ya que la interacción presencial, digamos, no se ve tan afectada por la teleconsulta con el consultante. Entonces, es una buena manera de incorporarlas dentro del plan de prevención para hacer prevención en riesgo psicosocial. ¿Qué puede hacer el Comité de Convivencia Laboral? Esta es una de las preguntas que surgieron en el día de ayer, si no estoy mal, en uno de los espacios también de talleres virtuales en relación con el trabajo en casa. Decidimos retomarla acá también para que ustedes tengan claro que tanto teletrabajo como trabajo en casa tienen igualmente que gestionar riesgo psicosocial. Son muy parecidos en relación a este tema y sí es importante que el Comité de Convivencia se empodere y gestione para apoyar esta gestión psicosocial que debe hacer el sistema de seguridad y salud. Algunas actividades recomendadas para responder a esa pregunta y para que ustedes también lo lleven y lo puedan implementar. Campañas de relacionamiento virtual. ¿Cómo hacemos un buen relacionamiento virtual? ¿Qué sí hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué tipo de cosas debo tener en cuenta? ¿Cómo evitar que me pasen ese tipo de situaciones
de qué ha pasado, donde se me activa la cámara y estoy tal vez en un entorno inadecuado o en una acción inadecuada que ha pasado, que eso no solamente es chistoso y termina en redes sociales, esto daña y maltrata la autoestima de la persona, maltrata el clima laboral, maltrata las relaciones laborales. Entonces, este tipo de cosas y de videos a los que luego nosotros nos reímos y compartimos en redes sociales, que de alguna manera hacemos como que aumentamos y participamos activamente en esa máquina que lo viraliza cada vez más, eso hace daño en el tejido social y en la autoestima de esa persona. Por lo tanto, hay que tener claro cómo prevenirlo y cómo respetar ese tipo de situaciones y cómo hacer un relacionamiento sano desde la virtualidad. El comité puede investigar al respecto, puede hacer campañas de esto, porque todos estamos aprendiendo y hay mucho por aprender. Campañas de prevención del acoso y sobre todo del ciberacoso, sobre todo en teletrabajo, capacitaciones en el uso adecuado de las comunicaciones, cómo hablarle a alguien cuándo, qué tipo de vocabulario utilizar por un mensaje de texto en WhatsApp o por correo electrónico, cómo utilizar la semántica de las palabras y también la expresión o las palabras que utilizamos para que sea un mensaje adecuado y no un mensaje que pueda tergiversarse cuando el otro lo lea, ¿sí? Entonces, este tema del uso adecuado de las comunicaciones puede estar también en manos de la promoción de sana convivencia que el comité debe hacer. Abordar el tema de resolución de conflictos desde diferentes perspectivas nos lo pide el sistema que lo hagamos y debemos cumplir con ello también en teletrabajo. Y sobre todo generar atención de casos y quejas aún en teletrabajo, con colaboradores presenciales y demás. Tengan en cuenta que las entrevistas hay que abrir la opción, aunque ya volvamos a la presencialidad, aquellas personas que mantienen teletrabajo, hay que abrir la opción de tener también esas entrevistas de manera virtual. Las reuniones virtuales no se pueden acabar, sobre todo si la organización cumple con teletrabajo y lo implementa. ¿Por qué? Porque esa va a seguir siendo un método de comunicarnos los que estamos presenciales con los que no. Entonces, la atención de casos y de quejas que se reciben debe también ir acorde a las TICs y debe tener esa competencia también. Y esas son algunas de las actividades de apoyo que pueden hacer desde el Comité de Convivencia para gestionar el riesgo psicosocial en teletrabajo. Finalmente, para terminar, involucren a su familia. Es la reflexión final que les quiero dar. Involúcrenlos en la rutina, tengan en cuenta que las buenas prácticas de teletrabajo se tienen que generar no solamente en la organización, sino en ese bracito extendido de mi organización, donde ahora el perro, el gato, los niños, las personas con las que vivimos donde hacemos teletrabajo, hacen parte de ese entorno y hacen parte de la organización, porque al ser sus familias, son también familia de la organización. Recuerden que todos somos una comunidad en ese sentido. Entonces, hay que involucrarlos en ese cambio, hay que traerlos a comprender los límites a ellos también, hay que también cumplir tiempos con ellos. Entonces, esa gestión, sin duda alguna, si lo hacemos bien, nos va a traer calidad de vida, que es la conclusión final del ejercicio de hoy. Muchísimas gracias y bueno, pasemos al sondeo para terminar. Gracias, doctora. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Cuál es el primer paso para la gestión psicosocial en teletrabajo? A, pacto del teletrabajo. B, capacitación. C, seguimientos en salud mental. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, cerramos la primera pregunta. Vamos a ver los resultados en pantalla. Bueno, el 37% dijo pacto del teletrabajo, el 34% capacitación y un 29% seguimientos en salud mental. Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, por favor. Muy bien, bueno, en la primera pregunta la respuesta correcta es el pacto de teletrabajo. El pacto de teletrabajo es el primer elemento que nosotros tenemos que tener presentes para que funcione. Recuerden gestión del cambio, hablábamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es que haya un acuerdo, que lo hablábamos al principio. Y en ese acuerdo, el pacto es la principal herramienta para que todos tengamos claro qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer y que haya realmente compromiso para implementar el teletrabajo y la gestión de los riesgos con el teletrabajo. Muy bien, vamos con la segunda pregunta.
Las relaciones sociales son un factor de riesgo en teletrabajo cuando ocurre A, aislamiento social, B, canales de comunicación disfuncionales, C, manejo inadecuado de las TIC o D, todas las anteriores. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Listo, muy bien. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. Bueno, los resultados de esta segunda pregunta los van a poder visualizar también. Bueno, Doc, por acá el 89% nos dijo que eran todas las anteriores. Entonces, cuéntame si ese 89% acertó. Así es la respuesta en relaciones sociales es todas las anteriores. Muy bien, felicitaciones. Bueno, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta del sondeo. ¿Cuál de los siguientes es un efecto directo de la sobrecarga laboral en teletrabajo? A, fatiga y desequilibrio psicosocial. B, desestructuración de la red de apoyo social. O C, baja percepción de autonomía. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Vamos a ver los resultados. Bueno, Doc, te cuento que acá el 80% de los participantes contestó fatiga y desequilibrio psicosocial. Cuéntanos si ese 80% está en lo correcto. Sí, están en lo correcto. De hecho, todos son efectos que suceden a raíz de los peligros psicosociales, pero el que es directo de la sobrecarga es la fatiga y el desequilibrio psicosocial que genera no poner límites y pues continuar con la jornada extendida. Entonces, esos dos, es decir, fatiga y desequilibrio, que es la respuesta número 1, la A, es la respuesta correcta. Perfecto. Bueno, doctora Dayana, hemos llegado al final de nuestra acción educativa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Por supuesto, con estos temas tan importantes que nos traes cada jueves. Y la invitación, obviamente, es para el próximo jueves a la misma hora, 6 de la tarde. Perfecto, muchas gracias y los estaré esperando entonces el otro jueves. Feliz día para todos. Claro que sí, por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Veo que en el chat nos están preguntando mucho por la grabación, el material, la presentación técnica de esta acción educativa. Les recuerdo que en Posipedia la pueden encontrar www.posipedia.com.co. Ahí estará cargado todo el material, no solamente de esta acción educativa, sino de todas las que hemos ejecutado. A todos muchas gracias por su participación. Que tengan una feliz noche. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, A ver, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿cuánto es? Ah, ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.